Y el nepe, en Guayuna aquí, ustedes me entienden, el nepe en Guayuna aquí se le dice Wow. gente que quiere la gente. ¿Cómo están mis amigos? Hoy les voy a enseñar a hablar en Guayuna aquí. ¿Cómo se dice enramada, casa, chivo, silla o asiento, caballo, burro en Guayuna aquí? En Guayuna aquí, enramada se dice Ruma. Ruma. Se escribe Luma, pero se pronuncia Ruma. Ruma. Muchos me han preguntado, profe, ¿por qué si se escribe con la L se pronuncia como con la R? No se pronuncia con la R. Es una mezcla entre la L y la R y suena Ruma. La L con la A es ra, ra, la L con la E es re, la L con la I es ri, la L con la O es ro. Ahora bien, ra, traducido al español, significa Hawái, Hawái, ra. Muy bien, entonces, Luma es enramada. Casa en Guayunaiki es Michi y algunos dicen Pichi, Pichi. Burro en Guayunaiki es Piric, Piric. Se escribe P-I-L-I-K-I. Piric, Wow. Piric, burro. Hay que tener cuidado con la pronunciación porque cerdo en Guayunaiki es Piric. Piric. Está Piric, que es burro, y Piric, que es cerdo. Caballo en Guayunaiki es Ama, Ama, caballo. Ahora, tierra en Guayunaiki es Ma, tierra. Vaca en Guayunaiki es Pa, vaca es Pa. Ovejo es Aner. Perro, unos dicen R y otros dicen YR. Unos dicen R y otros dicen YR. Hay que tener cuidado con la pronunciación de R, porque si usted hace una mala pronunciación, si usted dice R es la vagina, entonces usted tiene que hacer una pronunciación bien. Se dice R, no es R. R es la vagina. Y el nepe, en Guayuna aquí, ustedes me entienden, el nepe en Guayuna aquí se le dice erra, erra. Wow. Para más traducciones en Guayuna aquí los invito a seguirme, a suscribirse en mi canal de YouTube, a seguirme en las redes sociales. Si quieres que te traduzcan una palabra, solo déjame un comentario.